Me llamo Carolina y le quiero contar algo que me pasó hace algún tiempo. Una oportunidad nos llevaron de retiro a Villa Padre Monti por 4 días. Fuimos el jueves para volver el día domingo a la tarde, noche. Cuando llegamos a este lugar, a Villa Padre Monti, nos repartimos en las piezas y formamos los grupos, ¿no? Entre los que éramos más amigos, compañeros. Más allá del retiro, era para nosotros un viaje de amigos también. Éramos 12. Bueno, nos acomodamos en las habitaciones. Habíamos llegado por la tarde, tuvimos un momento de oración, luego fuimos a comer, nos quedamos conversando un poco y pasó el jueves a la noche. El día viernes arrancamos con el primer día del retiro. Y el sábado a la noche teníamos libre y bueno, generalmente organizábamos algún tipo de actividades nosotros, ¿no? Ya habíamos ido anteriormente y organizábamos algunos juegos o bailes o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ese sábado a la noche habíamos organizado algunos juegos, nos habíamos quedado escuchando música y ya pasada la medianoche, con 5 de mis amigas, decidimos salir allí afuera. El lugar donde estábamos, por ahí ustedes conocen, donde se hace el retiro, una casa de una orden de unos sacerdotes. La noche estaba realmente hermosa. Solamente teníamos que esperar a que se duerman las profesoras que nos acompañaban, porque ellas no nos dejaban salir del límite de la propiedad. Como a las 3 de la mañana nos escapamos, salimos muy despacio, sin que nos escucharan. Y recuerdo que una de mis amigas, Lucía, tenía ganas de fumar, así que nos alejamos un poco de la casa por un camino que era un camino de tierra, por supuesto, oscuro, donde no hay iluminación. Y yo recuerdo que nos estábamos alejando un poco de la casa donde estábamos, unos 100 metros tal vez. Estaba muy claro, a pesar de que allí no había luz eléctrica. Y luego un rato de conversar, de estar hablando, de caminar, agarramos el camino principal de Villa Padre Monti y nos alejamos un poquito más, ¿no? No mucho, estamos hablando de unos 200 metros tal vez, ¿no? Y en ese momento vimos a alguien que venía por el camino, venía en dirección a donde estábamos nosotros, ¿no? Como a 1 cuadra aproximadamente, y pensábamos que sería una persona del lugar. Y bueno, nosotros seguimos caminando despacio, muy despacio, conversando, entretenidas. Y cuando nos dimos cuenta, aquella persona que habíamos visto que venía en nuestra dirección ya no estaba. E inmediatamente sentimos detrás nuestro pasos, sentimos a alguien caminar. Cuando me di vuelta, lo mismo que mis compañeras, vimos detrás nuestro esa misma persona que venía anteriormente por el camino. La vimos muy cerca, nos asustamos y comenzamos a caminar más rápido porque no comprendíamos cómo podía estar ahora detrás nuestro si nunca lo habíamos visto pasar por nuestro lado. Comenzamos a caminar rápido y a los pocos metros de donde estábamos vimos en medio del camino un bulto, algo que se movía y nos llamaba la atención, imagínense. Y en el medio del camino vimos algo grande que se movía. Pensábamos que podía ser un animal, algo que nos podía atacar. Ese hombre venía detrás nuestro y en medio del camino estaba aquello que no sabíamos qué era. Aquel hombre se acercó más y se quedó parado a unos metros de nosotros. Aquel bulto que veíamos comenzó a acercarse y vimos que era un perro grande, pero muy grande, que arrastraba una de sus patas cuando caminaba. Pasó por nuestro lado y se paró junto a aquel hombre. Cuando aquel animal pasó por nuestro lado, nosotros sentimos un viento cálido y un olor pestilente. Se paró junto a aquel hombre y caminaron hacia el costado del camino y se quedaron allí los dos,
como mirándonos, como esperándonos a que nosotros hiciéramos algo. Extrañamente veíamos a aquel hombre, a aquella persona, pero su rostro no podíamos verlo, no lo definíamos. Se quedaron junto al alambrado. Y nosotros aprovechamos y comenzamos a caminar volviendo por el camino. Y ellos también caminaban junto a nosotras, pero pegados al alambrado, a unos 10 metros de nosotros. Estábamos con mucho miedo. Y en un momento yo vi que aquel animal, aquel perro, bajó hacia el camino. Era algo increíble porque aquel perro iba como llorando, como cuando a un animal le duele algo, como ustedes habrán escuchado alguna vez. Aquel perro emitía un lamento y arrastraba una de sus patas. Se nos cruzó delante y tuvimos que pararnos otra vez, y aquel hombre desapareció. Luego lo vimos parado por el mismo camino, pero más adelante, y aquel perro que comenzaba a acercarse hacia nosotras, que asustadas comenzamos a correr volviendo por el camino. Fue tal el susto que nos separamos. Y cuando yo me di cuenta, estaba a unos 10 metros de una de mis amigas, de mis compañeras. Y nos volvimos a juntar asustadas, llorando, sin saber qué hacer. Recuerdo que aquel perro comenzó a aullar. Y fue un aullido interminable. Y de pronto comenzamos a escuchar muchos perros que aullaban también. De pronto este animal cruzó toda la calle y se metió hacia el campo que estaba al costado, atravesando el alambrado. Había allí una plantación de choclos. Salimos corriendo, aprovechando que no estaba en el camino, y cuando nos dimos cuenta y estábamos llegando al lugar donde nosotras estábamos parando, aquel hombre estaba parado justo enfrente, como apoyado en un palo. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos a acercarnos a la puerta, él comenzó a caminar hacia la calle y empezamos a correr. Una vez que estuvimos dentro de la propiedad, nos dimos vuelta y vimos el hombre desaparecer en dirección a donde se había metido también el perro. Aquel lugar donde nosotros estábamos tiene una entrada larga, antes de llegar hasta la construcción. Deben haber sido unos 60 metros, más o menos, hasta llegar al lugar donde nosotros estábamos, y fuimos por un pasillo hasta las piezas. Y todo el tiempo dándonos vuelta, mirando, para ver si aquel hombre estaba por allí. Pero no volvimos a verlo. Extrañamente, vimos hacia el costado de la propiedad unas llamas, como si alguien estuviera haciendo fuego. Pero por supuesto que no nos quedamos a mirar ni a saber de qué se trataba. Y nos fuimos a dormir con mucho miedo juntas. Al día siguiente, hablando de lo que nos había sucedido, contándole a nuestros compañeros, le contamos a un señor que estaba allí, que ya conocíamos porque habíamos ido en otra oportunidad, que era el cocinero. De día salimos a caminar y este señor nos dijo que pasaba siempre que en ese lugar aparecía el familiar, en esa zona. Lo llevamos hasta el lugar donde nosotros habíamos visto que aquel perro había desaparecido, que no estaba muy lejos, y allí los alambres estaban cortados. Y en el medio de las chacras, aquellas por donde había pasado aquel animal, estaba todo quemado, como unos 30 metros aproximadamente, donde solamente había quedado la ceniza de las plantas. Este hombre dijo: esto es algo malo, y nos contó que en ese lugar solía aparecerse familiar. Llegó esto a oídos de una de nuestras profesoras de religión que hacía el retiro, y cuando el sacerdote
llegó a la tarde, se enteró de lo que había sucedido, nos explicó que muchas veces a aquellos que queremos o tratamos de estar más cerca de Dios, muchas veces son tentados o, como en este caso, asustados por el demonio. Nos dijo que no éramos los únicos que habíamos visto o habíamos sido testigos de la aparición del familiar, que ya hacía aproximadamente 2 meses había aparecido en una casa que estaban en una zona que ellos le dicen el Bajo, y que todos los animales que tenían allí, que eran chanchos, gallinas, los perros, habían amanecido todos muertos y completamente secos. Bueno, esta es mi historia, Sergio, y quería compartirla con vos.